La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es primero? ¿Arrepentirse o seguir a Jesús? ¿Arrepentirse o seguir a Jesús? Vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. ¿Podremos nosotros arrepentirnos para antes de seguir a Jesús? No. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Un carnal no puede arrepentirse de algo que no tiene. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Primero hay que recibir a Jesús, hay que creer en Él, entonces podremos arrepentirnos. Si nosotros no conocemos a Jesús, no podemos arrepentirnos, hermanos. Fíjense bien. Los 10 mandamientos comienzan con: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre, de Egipto, de casa de servidumbre. Primero hay que creer. Todo comienza con la fe. Una vez que creemos que Jesús es el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, entonces es que podemos arrepentirnos. De otra forma no podemos. He ahí por qué mucha gente no puede con el pecado. Les voy a dar ejemplos, aún inclusive bíblicos, en la misma Biblia. Juan 11:42, hablando Jesús: yo sabía que siempre me oyes, hablando con el Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo creo que Jesús fue enviado por nuestro Padre Dios. ¿Lo crees tú? Ok. Seguimos. De Moisés al tiempo de Juan el Bautista se predicó la ley, los 10 mandamientos. Fíjense bien. Lucas 10, 25 al 29. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero fíjense este versículo que pasa desapercibido. El 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y luego ya ustedes pueden ver ahí que Jesús le da la parábola del buen samaritano. Eso lo dejo porque ahorita es irrelevante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta, hermanos. Nosotros no podemos amar a Dios, a nuestro Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos amar a nuestro prójimo. Y obviamente no podemos amar a Dios. No podemos. Por eso aquí Lucas le pone: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como si él ya estuviera amando, fíjense, a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Él no podía amar a Cristo así. ¿Por qué? Porque tenía que recibir el Espíritu Santo en su mente y en su corazón.
El Espíritu Santo siempre ha trabajado, los ángeles siempre han trabajado con el Señor. Pero, pero, ah, es necesario primero creer y seguir a Jesús para poder arrepentirnos, para poder dejar el pecado. Ya Cristo pagó por nuestros pecados, ya nos limpió. ¿Ok? Entonces ahora necesitamos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y quién es la ley? Jesús. Necesitamos a Jesús mismo, su Espíritu, en nosotros, dentro de nosotros. Fíjense, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, queriendo justificarse a sí mismo, ¿ok? Otra vez, yo siempre les hablo del joven rico, Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces tenía dos formas de hacerlo. De amar, no podía era amar con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. No podía. Pero sí podía seguir a Jesús. Porque todo comienza con el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Cristo Jesús, que vine a dar testimonio de mi Padre, de que Él está conmigo, y todo el que me siga a mí va a ser justificado gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es creer en mí y seguirme. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si él hubiera creído que Jesús era el Mesías, lo hubiera seguido. Pero él no creyó. Ahora, los discípulos creyeron, tampoco creyeron. Porque todos lo abandonaron. ¿Cuándo fue cuando verdaderamente creyeron? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Entonces creyeron verdaderamente, en espíritu y en verdad. Lea Marcos 10, 17 al 22, que es el mismo contexto. Ahora fíjense. Fíjense en Lucas 18, del 9 al 14. Fíjense bien. A unos que confiaban en sí mismo como justos, o sea, que pensaban que cumplían los 10 mandamientos y se creían justos. Y, fíjense aquí, menospreciaban a los otros. Este es típico de una persona que sigue un falso evangelio, hermano. Una persona que menosprecia a alguien como inferior está hablando de una falsa doctrina. ¿Por qué? Fíjense bien, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Se los voy a explicar y lo tengo que decir porque yo tengo que
exhortar falsas doctrinas. No necesariamente menospreciar, aborrecer a las personas, no, pero sí aborrecer las falsas doctrinas. ¿Ok? Fíjense bien, a mí me tocó conocer personas en la Iglesia Católica que iban a misa todos los días, que se confesaban, que comulgaban, ¿ok? Y pensaban que eran mejores que nosotros. O sea, confiaban en sí mismos que eran justos y por eso nos menospreciaban. Eso es ser fariseo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos, nadie lo es. Nadie es bueno, Cristo lo dijo. ¿Cómo es que somos justificados? Por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si hay una cosa que nosotros sí sabemos definitivamente es que somos pecadores. Eso lo sabemos. Entonces, si yo soy pecador, ¿cómo voy a menospreciar a otro pecador? Imagínate, yo soy pecador. Yo soy un gran pecador. Y luego yo vengo aquí porque yo voy a misa todos los días y me confieso y comulgo. Y luego yo vengo así, y vengo así bien alzado, así. ¡Pecadores! Tienen que ir a misa como yo. Tienen que confesarse como yo. ¿Cómo suena eso? Esa es la doctrina, hermanos. No lo dicen así, pero esa es la doctrina. O sea, ¿yo cómo le voy a decir a una persona, ¡pecador! Oye, tú también, hermano, no la mueles. Y se enojan cuando uno los confronta. Y yo he confrontado testigos de Jehová, católicos, pentecostales, adventistas. Yo simplemente les pregunto, cuando dicen, ¡pecadores! O sea, por ejemplo, voy a ir a predicarles a los católicos que son bien idólatras. Y yo así, serio, le pregunto al pastor, le digo, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no, hermano? Le digo, ¿usted ya no peca? Y el hombre hace, hermano, pues claro que sí, ok. Entonces, Entonces, ¿quién es usted para ir a predicarle al católico idólatra? Hermano, alguien les tiene que decir. No, pero usted piensa que usted es mejor que el católico porque él es idólatra. La idolatría es pecado, lo entiendo. Pero usted ya no peca. Pues claro que sí. Entonces. Y nunca comprenden lo que uno nos trata de decir. ¿Por qué? Porque Dios mismo les ciega el entendimiento. O sea, al que tenemos que predicar es a Jesús. Yo soy pecador. Yo necesito a Jesús. Ahora ya tengo a Jesús. Ya lo tengo. Pero no voy a voltear la tortilla y voy a venir. Por ejemplo, yo soy pecador. ¿Verdad? Yo soy esclavo del pecado. Y de repente Jesús me limpia de todo pecado. Entonces, ¿a quién necesité yo para limpiarme de todo pecado? A Jesús. Entonces, ¿a quién debo de predicar? A Jesús. A Jesús es al que debo de predicar. Y una persona que sigue a Jesús, que es la ley, es justificada por la obediencia de Cristo, no por la obediencia de Él. Es en Cristo donde la persona es justificada, no en sus obras. Ahora, las personas tienen que hacer obras, sí, pero eso ya es para gloriar a Dios, para glorificar a Dios. Eso ya es diferente. Pero si hablamos de pecado, Cristo murió por mí, Cristo murió por el católico, Cristo murió por el mormón, Cristo murió por todos. Cristo murió por los ateos también. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un ateo? ¿Quién está peor, el ateo o el religioso? El religioso está peor que el ateo. El ateo pues ni siquiera tiene en cuenta a Dios. Es ateo, o sea,
Pero imagínate uno que dice, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, y no ama. Está peor que el ateo, porque el ateo por lo menos dice, nah, yo no creo en Dios. Un religioso, los religiosos son las peores personas en este mundo, hermanos. Y lo podemos ver, lo podemos ver. La gente que más mal hace son los religiosos. Y no necesariamente los espirituales, haciendo una diferencia. Fíjense, otra vez, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es el pecado, menospreciar a los otros. ¿Por qué? Porque yo confío en mí mismo que soy justo. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo es el religioso, que no entiende la palabra de Dios. Y el otro era judío, pero trabajaba para los romanos. El fariseo, puesto en pie, ni siquiera se hincaba, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Eso hacen muchas personas con los católicos. No lo dicen así, pero de alguna forma dicen, Señor, yo te doy gracias porque soy testigo de Jehová y no soy como los católicos. O el pentecostal que dice, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los católicos o como los testigos de Jehová. Y los menosprecian. Los menosprecian como si fueran mejores, sin darse cuenta. O sea, sin entender. No, pero es que ellos no entienden. No, pero tú tampoco estás entendiendo, porque solamente tenemos un mandamiento. El que aborrece a su hermano. Oh, no, el testigo de Jehová no es mi hermano. Oh, ¿no es tu hermano el testigo de Jehová? Los testigos de Jehová creen en Cristo. Hermanos, necesitamos sabiduría para saber quiénes son nuestros hermanos. Yo le pregunto al testigo de Jehová, ¿usted cree en Cristo? Sí. Yo también. Somos hermanos. Ok. Yo le pregunto a una persona, ¿tú crees en Cristo? Yo no creo en nada de eso, yo no. Yo soy ateo. Ah, esa persona no es mi hermano. Pero de igual forma lo tengo que amar, aunque no crea. De igual forma lo tengo que amar. Yo no puedo aborrecer a un ateo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me dijo Jesús, eso es lo que me dice Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a aborrecer a alguien? Dice, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esas son buenas obras, ¿a poco no? Esas son buenas obras, o sea, no robaba, ok, está bien. No era injusto, ahí estaba siendo injusto porque estaba condenando a lo mejor no era adúltero en la carne, pero era adúltero para contra Dios. Era injusto para contra Dios. Y con su hermano, el publicano. Ni aun como este publicano, ayuno 2 veces. Él no entendía lo que era el verdadero ayuno. Ya al criticar a su hermano, eso demuestra que no estaba ayunando, porque el verdadero ayuno es, ama a tu hermano. Porque toda la ley, 613 mandamientos, se resumen en uno. El dar diezmos quiere decir, ama a tu prójimo. El dar ofrendas quiere decir, ama a tu prójimo. Toda la ley, el ayuno, las ofrendas, los diezmos, todo eso se resume en una sola cosa. Ama a tu prójimo. Una vez que eres cristiano, ama a tu prójimo. Y no estaba amando
al publicano. Entonces no estaba ayunando, porque no estaba amando. Más, fíjense bien, más el publicano, o sea, el pecador, y se reconocía pecador. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Fíjense lo que dice Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado, solamente por reconocerse pecador. Fue justificado antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla, ¿en dónde está la humillación? El que se reconoce pecador. El reconocerse pecador es humildad, hermanos. Eso es humildad. Porque se está reconociendo pecador. Señor, yo soy pecador. Pues él ya lo sabe, pues todo el mundo lo sabemos, que todos somos pecadores. Entonces, fíjense bien. Hay que creer en Cristo Jesús para poder recibir el testimonio de Jesús, para poder recibir el Espíritu Santo. En la medida que hagamos eso, que nos reconozcamos pecadores, y eventualmente llegamos a entender que Dios es bueno, entonces vamos caminando bien. Pero si una y otra vez la gente se la pasa criticando, se la pasa juzgando a su prójimo, se la pasa aborreciendo a su prójimo, aquí está el misterio de iniquidad. Fíjense bien. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Porque, dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los fariseos se perdieron, ¿ok? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, por rechazar a Cristo, tan simple como eso, porque rechazaron al dador de la ley. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que, fíjense bien, se complacieron en la injusticia. ¿Por qué se complacieron? Aún en la psicología, cuando uno estudia psicología, en la psicología se enseña que una persona, el ser humano, tiende a criticar a otra persona por una simple razón, porque se quiere sentir mejor, o sea, sube su autoestima. En el mundo, si quiero subir mi autoestima, pues lo único que tengo que hacer es todo lo que el mundo está haciendo mal, para yo sentirme mejor, así como lo estaba haciendo el fariseo. Por eso yo les digo, es fácil criticar y condenar lo que yo no soy, lo que yo no siento. Yo puedo condenar fácilmente a un pedófilo, porque yo no soy un pedófilo. Entonces yo puedo decir, no, esos pedófilos, malditos, y yo puedo hablar de ellos y condenarlos y hablar
todo mal de ellos. ¿Por qué? Porque yo no lo soy. Y al no ser yo así, pues yo me siento mejor. Pero es para sentirme mejor. Yo no soy homosexual. Para mí es fácil criticar y condenar a un homosexual porque yo no soy homosexual. Y yo puedo decir, maldito sí. O sea, eso, ¿en qué ayuda eso? Mirar. O sea, resulta que lo que hay en este mundo parece que todo es injusto. Porque hay mucho mal. Y de hecho lo hay. Pero es precisamente a través de todo esto mal que Dios quiere que glorifiquemos su nombre en todos estos males. Entonces, cuando uno condena lo que uno no es, se siente uno mejor. O sea, como dice Pablo, se complace uno en la injusticia. Tan simple como eso. Imagínate, católicos pecadores. Son unos pecadores idólatras. Para sentirme mejor yo. Pero verdaderamente se sentirán mejor. Yo les aseguro que no, hermanos. Yo les aseguro que no. Yo veo a la gente que predica la ley cometer pecados muy vergonzosos, que ni aun la gente del mundo los comete. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. Por ejemplo, yo le predico a un católico a Cristo. Pero yo no le digo, a ver, tú idólatra, déjate, digo, no. Todos tendemos a la idolatría en la carne, hermanos. Yo soy idólatra en la carne. Por eso debo de vivir en el espíritu para matar la idolatría. La idolatría, la verdadera idolatría no es tener una imagen de la Virgen María, hermanos. La verdadera idolatría es poner los ojos en el mundo, amar el mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. El amor, el dinero es la idolatría más grande. Resulta que predican, Dios quiere que seas rico, vamos a predicarles a los idólatras católicos. Y yo nomás le hago, ay, por Dios, o sea, no cabe, pero aquí se comprueba lo que dice la palabra de Dios. Es Dios mismo quien los entrega. Es Dios mismo quien los... Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Fíjense, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, por rechazar a Cristo. ¿Cómo se rechaza a Cristo? Cuando te quieres justificar con tus obras y condenas a tu prójimo. O menosprecias a tu prójimo. No podemos menospreciar a nadie, hermano. Una cosa es la doctrina. Y vamos a decir, si convivimos, vamos a decir que yo soy cristiano. Yo no predico denominación, pero yo amo a los cristianos. Y yo amo a los ateos. O sea, si el amor de Dios está en mí, yo voy a amar a todo mundo. Si yo vivo una vida espiritual, yo puedo amar a todo mundo. Pero si ando en la carne, yo no puedo amar. No puedo amar. Voy a aborrecer a todo mundo. Porque eso es la carne. Esa es la carne. Entonces tenemos que entender eso también. Queremos vivir en el Espíritu y vivir en el Espíritu y todos los días poner la mirada en Cristo Jesús para que el Señor nos ayude. Pero ya soy perfecto. En Cristo lo soy. Eso lo sé. Pero todavía no soy perfecto. ¿Cuándo voy a ser perfecto? Cuando esté cara a cara con Él. Entonces voy a ser perfecto. Dice Pablo, gemimos, sí, gemimos en este mundo, porque en este mundo hay aflicción.
Hay, hay que pelear con las batallas para, para aguantar. O sea, vamos a decir, si andas entre la carne y en el espíritu, de repente ya no toleraste a tu hermano que, especialmente estos gritones, ¡pecadores! O sea, son cristianos también, pero el Señor les llegó el entendimiento, despreciaron a Cristo, son cristianos en la carne, profesan seguir a Cristo, pero en realidad lo están desechando. Entonces ellos mismos no se dan cuenta que están obrando mal. ¿Por qué? Porque Dios mismo, o sea, de lo que se trata es de reconocer quiénes somos, hermanos. Somos pecadores. ¿Es difícil hacer eso? Es difícil. Juan dice, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Ay, Señor, qué difícil se me hace reconocer que soy pecador. No es difícil, eso es fácil, reconocer que soy pecador. Entonces, si yo soy pecador, ¿por qué voy a condenar a los pecadores? Podemos juzgar con Cristo, con el testimonio de Cristo, a las personas, pero con el testimonio, es el testimonio de Cristo el que juzga, no nosotros. Nosotros llevamos el testimonio de Cristo y si dicen, yo no quiero a tu Jesús, porque dicen, no, yo nací católico y me muero católico y hasta la muerte. Ok, está bien. Despreciaron el testimonio de Jesús, porque no son salvos por sus obras, sino por seguir a Jesús. Entonces lo desprecian. Entonces, ¿en dónde vas a ver la consecuencia? Entonces, cuando les viene la aflicción, porque despreciaron a Jesús, no van a poder glorificar a Dios, porque ya lo rechazaron. Entonces, cuando estén ahí, ¡ay, Señor, ayúdame! No los ayuda, por lo menos por un periodo de tiempo. Algunos de ellos se mueren. Cristo lo dijo en Mateo 24. Algunos de ellos se mueren. Algunos simplemente, el Señor dijo, no des fruto nunca más. O sea, ya no te voy a escuchar. Entonces cuando están ahí tocando, Señor, ayúdame, Señor. No te conozco. No te conozco. Señor, yo anduve haciendo esto, yo me confesaba, yo iba a misa. No te conozco. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Señor, ¿por qué? Porque me despreciaste. No te conozco. No te conozco. ¿A quiénes son los que no conocen a Jesús? A los que desprecian a Jesús. ¿A quiénes no conoce Jesús? A los que no aman a su prójimo. O sea, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. El Espíritu Santo le dice, ama a tu prójimo. No, no quiero. Ama a tu prójimo. No quiero. Perdona a tu prójimo. No, no, no. Señor, justicia. Hazme. No, ¿cuál justicia? Venganza, Señor. Es una venganza de este maldito que me trató mal. Entonces, cuando piden en su necesidad, Jesús dice, no sé quién eres, ni siquiera te conozco. No hay paz para el impío. ¿Quién es el impío? El que rechaza el testimonio de Cristo, hermanos. Se trata de salir de Egipto, pero llegar a la tierra prometida. No se trata tampoco nada más de salir de Egipto y quedar en el Mar Rojo o en el desierto. No, hay que llegar a la tierra prometida. Pero ya Dios viene con nosotros. Dios viene con nosotros. Pero eventualmente vas a entrar en la tierra prometida para que puedas dar fruto. Y en la otra vida mirar cara a cara a Dios. Porque le veremos tal cual es. Entonces fíjense, no hay que complacernos en la injusticia, hermanos. No, cuando señalamos a un hermano o a un incrédulo o a un... Yo digo cuando señalamos en el aspecto de sentirnos más que ellos.
No. Podemos señalar, porque por ejemplo los discípulos hablaron de Judas. O sea, en la Biblia se habla de que hablaron de Judas. Y luego aquí también menciona acerca de los falsos profetas que se señalan, pero no porque las personas se sentían mejores que otras, no. Porque es necesario escudriñar y entender las Escrituras, pero entendiendo una cosa, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar testimonio de nuestro Padre Dios para que creamos en Él. Él vino a dar su vida por nosotros. Él murió, Él resucitó, Él está vivo, Él vive. Él vive. Entonces, por nosotros hacer eso, por nosotros creer eso, podemos eventualmente tener vida eterna. Por creer. Pero no podemos, hermanos, no podemos despreciar a la gente. No podemos menospreciar. Ahora, si hay personas que vienen y pelean con nosotros, o si vas a un lugar y la gente siempre te está... Por ejemplo, vamos a decir que... Me voy a ir al extremo. Vamos a decir que Jesús viene a una casa. ¿Ok? Vamos a decir en la casa de Simón, el fariseo. Y lo invita, Señor, ven a mi casa. Y va Jesús. Pero resulta que ahí nomás siempre andaban, y no, que tú, que yo, que esto, que el otro, que tú no sabes, que tú no eres el Mesías, y que esto y que el otro, y nomás siempre andan peleando. Jesús ya no va a ir a ese lugar, hermanos. Ahora, si hay una oveja perdida, y la va a ver en esa casa, bueno, va a ir a esa casa. Y la gente siempre va a andar peleando con Jesús, así como lo hicieron con los apóstoles. Dice Pablo, si un hermano tiene una vida desordenada, anda viviendo una vida desordenada, ni comas con él. Ni comas con él. ¿Por qué? Porque no puedes tener paz con una persona así. O sea, Cristo quiere que tengamos paz. Quiere que tengamos paz. Pero si tienes, por ejemplo, un familiar que siempre te anda peleando, no, que tú eres falso profeta, no, que tú no sabes, no, que tú el otro, evádelo. O sea, ¿para qué vas a ir a su casa si se la va a pasar peleando contigo? O sea, pues no se trata de estar en paz. Se trata de estar en paz. Entonces hay que evadir a las personas. ¿Qué pasa si esa persona es tu esposa o tu esposo? Bueno, pues tienes que seguir orando para que el Señor, ¿verdad? Dios te está tratando contigo. Si es tu esposo o es tu esposa, el que siempre te anda peleando y, bueno, pregúntale al Señor porque es el Espíritu el que nos dice. Hay que poner atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Dios está tratando contigo. Hay cosas que no lo entiendes en el momento. Y tú dices, bueno, yo no entiendo por qué estoy pasando esto con mi esposo, con mi esposa, pero lo voy a entender después. ¿Qué tienes que hacer con tu esposo, con tu esposa? Amarlo, amarla. ¿Qué? ¿No es el mandamiento que tenemos? No, hombre, hermano, pero usted no conoce a mi esposa, hombre, es una leona esa señora. Bueno, usted tiene que dar testimonio de que Cristo está en usted. Si usted no puede vivir con su esposo o con su esposa, es porque usted no tiene una intimidad con Cristo, tan simple como eso. Usted busque a Cristo y deje que Cristo viva en usted y va a ver cómo esa esposa, Cristo le va a cambiar su corazón, pero Cristo en usted, no usted, porque usted no tiene lo que se necesita. Usted necesita a Cristo en su corazón y para que ese Cristo en su corazón pueda cambiar el corazón de su esposa. Entonces, cuando nosotros no podemos con las personas, no se trata de decir, Señor, por ejemplo, ahí les va, cómo oramos mal. Vives con una leona,
con una mujer que se la pasa peleando contigo. ¿Y dónde andabas? ¿En dónde andabas, desgraciado? Para mí que andabas con otra mujer. Y no, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, es tu esposa, la tienes que amar así como es, ¿verdad? Y luego, vieja, ¿qué hiciste de comer? Ay, hazte tú solo, desgraciado, adúltero. Y te trata mal y siempre te anda peleando y hasta anda murmurando. A veces no oyes ni lo que te dicen. Desgraciado. ¿Y cómo le haces ahí? ¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que descansar en Cristo. Descansa en Cristo, piensa en Cristo. Busca el testimonio de Cristo y Cristo te va a dar descanso. Y en la medida que vas aprendiendo, ya cuando viene la leona, hasta te da risa. Te da risa y tú dices, ay, viene mi viejita que es bien peleonera. Entonces a lo mejor ella quiere, porque te provoca, ¿verdad? Para que te enojes y tú fuera de eso le das un besito, le llevas unas flores o qué sé yo. Y va a decir, no, me engaña, hasta me trajo flores el desgraciado y ahí andas. Es una batalla que tienes que pelear. Pero tú debes de estar descansando en Cristo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y de repente se te olvida. Y te pones a pelear con ella. ¡No, que ya no te aguanto! Entonces ya el Espíritu, eventualmente cuando termina la pelea, el Espíritu Santo te redarguye. Y tú dices, ay, Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo te hace sentir triste. Eso es bueno. Vas bien. O sea, caíste. Bueno, está bien. O sea, está bien el reconocer de que el Espíritu Santo te lo está haciendo reconocer. Cristo se está formando en ti. No te desanimes. En el mundo tendrán aflicción. Ánimo, yo he vencido al mundo. Necesitas a Cristo, Señor. Entonces no le digas, Señor, cámbiame a esta leona. No, Señor, cámbiame a mí. Para yo soportar a la leona, para que se vuelva una gatita. Es así como debe de ser, hermano. Pues imagínate si uno agarrara una varita mágica así. Deja cambiar el corazón de mi hermano para que me trate bien. Y sí, ya de repente mi hermano viene. ¡Ay, hermano! ¡Qué guapo te ves! Y que esto, y que todo muy agradable. No es al revés, hermanos. Si se fijan, siempre oramos mal. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi hermano. Señor, cambia a mi prójimo. Y nunca le decís, Señor, cámbiame a mí. Resulta que el que debe de cambiar soy yo, porque yo soy el cristiano. ¿Qué tengo que andar yo? ¿A mí qué me importa? Si yo no cambio, ¿cómo yo voy a quitarle la paja al hermano cuando yo tengo la viga en el mío? Y ahí donde debemos de saber pedir, Señor. Ayúdeme, Señor. Todavía me hace enojar mi esposa que me pelea. Entonces antes le llamabas leona. Y ya en la medida que Jesús se va formando en ti, ya al último le dices, ¿cómo está mi gatita chula? Y se le quita lo leona. ¿Por qué? Porque ya Jesús vive en ti. Ya Jesús vive en ti. Entonces, nosotros vamos a ser perseguidos, comenzando con es con la gente que convives. ¿Y con quién más convives? Con los que trabajas, porque la mayoría del tiempo se va con la gente que trabajas. Esos son los que te van a hacer desatinar más. Se van a burlar de ti, van a decir cosas de ti. Gózate. No son ellos, son los demonios que te quieren que te enojes. Entonces tú dices, gracias, Señor, porque es porque yo le sigo a usted, Señor, y tú te gozas. Entonces los demonios se quedan así como confundidos. ¿Y este qué trae? ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasa? Tú te gozas. Ahí cuando tú debes de hacer lo correcto. Y cuando haces eso, ahí porque sí molesta, sí te molesta que de repente ya te hicieron una broma y pues no es grato. Entonces ahí donde tú haces lo que dice Cristo, entonces el Señor viene y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí en medio de la aflicción donde lo antes no lo soportabas, ya de repente escuchan las cosas. Por ejemplo, si se burlaban de ti, ahora los miras que se burlan de ti, pero tú no sientes nada. Nada. Al contrario, tú dices, Señor, bendice a estas personas, Señor. Ellas necesitan de ti. En realidad puedes ver
más allá. Ahí es cuando ya estás viendo el reino de Dios. Mis compañeros de trabajo te necesitan a ti, Señor. Pero no te creas superior. Ahí es donde debemos de estar siempre equilibrando. No creernos que somos mejor, porque eso lo recibiste eventualmente cuando recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento y tú tienes paz aún en medio de donde la gente tiene tribulación y ya no la sientes. No los menosprecies, el Señor te va a ayudar a hacer eso. O sea, pero ya es Cristo en ti, no eres tú. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Qué es primero? ¿Arrepentirse o seguir a Cristo? Fíjense bien cómo lo dice Pablo en Romanos 2. Pablo viene en el contexto del capítulo 1, habla del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, y luego viene y habla los que detienen con injusticia el Evangelio. Por ejemplo, yo predico el Evangelio, yo predico las buenas nuevas, yo predico a Jesús. Entonces puede venir uno de hueso colorado, religioso, independientemente de la denominación, y detiene con injusticia. ¿Cuál es la injusticia? No, que tienes que cumplir los 10 mandamientos, que tienes que ir a misa, que tienes que hablar en lenguas, dependiendo de la denominación, que tienes que leer el libro del Mormón y lo tienes que vivir. Y eso es detener con injusticia el Evangelio. Nosotros predicamos a Jesús y la gente que sigue a Jesús, esa es la iglesia, hermanos, los que siguen a Jesús en su corazón, estén donde estén, estén donde estén. Entonces los que detienen y entonces aquí habla de los que predican la ley, porque si hay algo que tienen en común, los que detienen con injusticia el Evangelio predican los 10 mandamientos. ¿Okay? De esto viene hablando Pablo, fíjense, ¿ok? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Por ejemplo, si yo juzgo el pecado de una persona, por ejemplo, si a uno que robó, y yo digo, no, hombre, ese es un raterazo de primera, y lo ando juzgando, me estoy juzgando a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Yo soy pecador. Entonces, fíjense. Entonces hay gente que dice, no, pues yo no robo, hermano. Sí, pero si tú lo estás juzgando con los 10 mandamientos. El que falte en uno, falten todos. O sea, si tú faltas 9, pero no uno, bueno, ya andas cerquitas. No. Tienes que cumplirlos todos. Es todo para que seas justificado. Ahora, si ya está escrito que nadie fue justificado por los 10 mandamientos, entonces ¿para qué aferrarse? Tú sigue a Jesús, Él te justifica. Ya deja que Jesús, que cumplió la ley, que Él se vaya formando en ti, para que puedas amar a tu prójimo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú piensas que vas a escapar? Desgraciadamente mucha gente no tiene el temor de Dios, hermano. Y uno se los dice, y a veces yo le digo a la gente, tú no tienes temor de Dios. Y lo hacen y hasta se gozan en la injusticia y te gritan porque dices que tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y no entienden. Y fíjense cómo dice en el 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense en este versículo. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Dios es bueno, hermano. Benignidad es ser bueno. Te guía al arrepentimiento,
¿Qué, Pablo? ¿Qué estás diciendo? Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos debe de conducir al arrepentimiento? ¡Pecadores se van a ir al infierno! Esas no son buenas nuevas, hermanos. Eso no va a hacer que una persona se arrepienta. No, no es así. ¿Cómo es que una persona verdaderamente se arrepiente? Cuando Dios le abre el entendimiento de qué tan bueno es Dios, entonces le viene una tristeza de arrepentimiento. O sea, cuando se da cuenta, pero ya es el Espíritu Santo. Ustedes aquí me ven cuando yo estoy predicando, como el Espíritu mismo me quebranta a veces cuando leo un versículo. Ese es el Espíritu Santo, no soy yo, hermanos, no soy yo. Tampoco soy un actor aquí que ando actuando aquí. No. El Espíritu Santo nos quebranta, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entristecernos para arrepentimiento. Hay una tristeza que es buena. Imagínate, aquí voy a dar un ejemplo de dos tristezas. Por ejemplo, yo vengo, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo vengo manejando y vengo con un amante, de ahí de repente mi esposa viene en sentido contrario y me ve de, ándale, ya me cacharon, ¿verdad? Entonces dijo, híjole, ya me agarró en la movida aquí mi esposa y me le pelo, ¿verdad? Ahí con Panchita o con Josefina o con Ramona. Y ándale, ya me le escondí y ya no me alcanzó. Pero me vio. Entonces ya llego eventualmente en la tarde y ya llego y pues es obvio, va a andar enojada, pues ni modo que esté alegre. Oye, ¿y con quién andabas? ¿De qué me hablas, mujer? No, pues sí, ¿con quién andabas, desgraciado? Te miré con una mujer. Hasta le llevabas el brazo. ¿De qué hablas? Sí, pasé por tal calle y yo te vi. Pues ha de haber sido la persona a la que le andaba mostrando una casa. No, pero yo miré que llevabas la mano así. No, a lo mejor fue cuando agarré mi soda, o sea, yo me ando excusando y todo. Entonces ya me amenaza y me dice, no, te voy a dejar, ahí te voy a dejar los niños, hay que tú los críes, yo ya me voy de aquí. Entonces me entra una tristeza, pero no es de arrepentimiento. No es de arrepentimiento. No, mira, viejita, yo te quiero mucho. Y me puedo poner a llorar ahí, pero en realidad no estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque todavía tengo la amante. El verdadero arrepentimiento es una vez que ya no tenga el amante. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si yo vengo y le confieso mi pecado al Señor, fíjense bien, ¿cómo es que podemos dejar el pecado arrepintiéndonos verdaderamente? ¿Pero qué nos hace? Esa es una forma de no arrepentida. Ahora vamos a invertirlo. Vamos viendo que mi esposa, yo veo que me ve cuando me miró con Panchita o con Ramona y me agarró. Y yo llego a la casa en la tarde. No, hombre, tiene mi comida preferida ahí. Mi carnita de puerco con frijolitos con chile verde. Y le digo, hiciste carnita de puerco en chile verde con frijolitos. Y yo sé que ella me vio, yo estoy esperando a qué hora revienta. Y me da de comer. Y me trata bien. Y de repente yo estoy esperando que reviente en algún momento. Y me dice, ven, acuéstate. Y luego viene y me pone algo ahí para que me ponga a ver la televisión. Hasta me pone algo ahí para que me recargue, me trae una cobijita porque está haciendo frío. Y yo digo,
Entonces yo digo, ¿qué está haciendo esta? Se me hace que esta me va a matar aquí mismo. O sea, me vio, tiene que estar enojada. Y no me dice nada. Y de repente llego y la abrazo y me corresponde. Cuando una mujer enojada no se va a entregar a un hombre. Cuando está enojada una leona, no quiere ni que la toquen. Eso se entiende. Y de repente yo la agarro y me deja tocarla y se entrega. Entonces ya estaba, yo pudiera estar dudando, a lo mejor no me vio, no, pero sí me vio, pues yo la miré, no me vio. Y luego la miro llorar. Y me dice, perdóname porque no he sabido ser buena esposa. Porque tienes que ir a buscar a la calle. Ningún hombre puede con eso, hermano, ningún hombre. Así tenga yo 10 amantes, yo voy a decir, nunca más, nunca más. ¿Por qué? Porque se está comportando de una manera como Cristo, hermanos. El culpable soy yo, no ella. Mas, sin embargo, ni me recibió mal. Me trata mejor. Entonces yo le digo, no, mira, no es tu culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. Y ella llora, pero no me dice nada. O sea, simplemente me dice, perdóname. Porque yo no he podido llenar tu corazón. Así es como debemos de vivir, hermanos. Así es como Cristo nos quebranta. Cristo nos ama. Cristo sabe que somos pecadores. Cuando andamos siguiendo el mundo, en lugar de tratarnos peor, Cristo nos trata mejor. Pero no lo podemos ver, no lo vemos. Entonces un día el Señor nos abre los ojos del entendimiento para ver y entender. Entonces nos quebranta y le decimos, perdóname, Señor, no lo entendía. Perdóname, Señor, no lo entendía, estaba ciego. Perdóname, Señor, perdóname. Pero eso solamente es a través del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. No hay de otra. Pero ¿cómo hacemos que el Espíritu Santo, hermano, yo no lo siento? ¿Cómo? Estudien la palabra de Dios, hermano. Estudien la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo les va a estar hablando. Entre más palabra vayan escuchando, el Espíritu Santo les va a sobresalir un versículo de un capítulo, de una lectura que estén haciendo. Ese es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo hablándote. Yo tengo una situación. Así es como me habla el Señor y así es como te habla a ti, pero si no lo está haciendo es porque no le das el espacio que necesita, le das puras migajas tal vez. Dios quiere tiempo, hermanos. Dios quiere tiempo con Él. Entonces, es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. ¿Qué es primero? Primero es conocer a Cristo. O sea, imagínense, Cristo murió por mí. Sí, pero ¿no viste lo que sufrió por ti? O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa.
O sea, lo decimos ya así mecánicamente. Ah, Cristo murió en la cruz por nosotros. Sí, pero fíjate cómo murió. No fue que lo mataron de un balazo y al instante se murió. Sufrió. Él lo hizo porque te ama. ¿Cómo sé que Dios me ama? Fíjense cómo lo dice Juan en relación a lo que dice Jesús sobre el Espíritu Santo. Juan 16 del 1 al 11. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas o los expulsarán de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Matar incluye aborrecer, criticar, juzgar, o te van a expulsar, o sea, en todo caso es lo mismo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En las sinagogas, ¿cuáles son las sinagogas de nuestros tiempos? En las iglesias, en lo que se conoce como templos, como iglesias, los edificios donde se congregan las. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho, o sea, para que no les venga de sorpresa. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, Cristo vino a consolar a su pueblo. Cristo vino como hermano, Cristo vino como amigo, Cristo vino como madre, Cristo vino como padre. ¿Ok? Él cubrió todos. En un versículo les dice, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué les dice eso? Porque ahí les está hablando como padre. El padre instruye. La madre educa en relación a lo que el padre instruye. Ese es el trabajo de la madre. El padre dice, aquí se hace 1, 2, 3, 4. Entonces la madre le dice a los hijos, hijos, ustedes deben de hacer 1, 2, 3, 4, porque eso es lo que dice su padre. Usualmente los hijos no temen a la madre porque la mamá a veces, usualmente, ¿verdad? Porque hay madres que se comportan como padres, que toman el rol de los padres. Y hay niños que le tienen más miedo a la mamá que al papá, pero están asumiendo un rol que no les pertenece. Entonces, pero aún así, el niño siempre le tiene más temor al padre, aunque el padre sea mansito y no. Porque cuando se enoja el padre, por muy mansito que sea. Entonces, la madre instruye. Entonces los hijos, cuando no obedecen, no le obedecen a la mamá. Entonces viene el papá y dice la mamá, fíjate que tus hijos esto y esto y eso. ¡A ver! Entonces los hijos sí les entra el miedo y el pavor. Porque los hijos siempre le tienden más a temer al padre que a la madre. Así es. O sea, ¿quién instruye? El padre. El hijo vino a cumplir. Este es mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. El hijo, Jesús. La madre, él mismo dijo quién es la madre. Los que oyen y hacen la palabra de Dios. Esa es la madre, la que instruye. ¿Pero qué instruye? Lo que ya dijo Cristo. Lo que ya dijo el Padre. Cristo tampoco anduvo contradiciendo lo que ya había dicho el Padre. Cristo es el Padre. Fíjense bien. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, se los voy a enviar, los enviaré. Cuando Él venga, fíjense bien, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. No es que yo esté ahí, me agarre meditando. Yo estoy pecando. No, pues ya lo sé.
pero yo no estoy convencido de pecado. Yo no estoy convencido de pecado. ¿Cuándo es cuando verdaderamente me doy cuenta que estoy pecando? Cuando el Espíritu Santo me abre los ojos del entendimiento y miro cómo estoy ofendiendo a Dios. Lo siento verdaderamente, pero es el Espíritu Santo en mí. Entonces me convence de mi pecado, así como el ejemplo que les di. Entonces yo digo, Señor, perdóname, Señor. Así es como llegamos a Cristo, hermanos. Así es como el Señor nos abre el entendimiento. Pero no solamente de pecado, de justicia y de juicio. Y fíjense, de pecado por cuanto no creen en mí. Pedro, tú no crees en mí. Juan, tú todavía no crees en mí. Felipe, no crees en mí. Mateo, no crees en mí todavía. Señor, no, ¿cómo no? No, todavía no creen en mí. Hasta que venga el Espíritu Santo, entonces van a creer en mí. Ahora, Dios les dio el Espíritu a los discípulos también, para que creyeran por un periodo de tiempo, pero estaba escrito que lo iban a negar. Estaba escrito. Entonces, fíjense, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos. Pidió permiso para zarandearlos. Dice, pero yo he pedido por ustedes. Yo he pedido por ustedes. Eventualmente, Satanás zarandeó a Pedro, y no solamente Pedro, a todos. Y entonces negaron a Cristo. Oye, tú eres Galileo. No, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque Pedro se enojó. No, pues ¿quién entiende a Cristo? O sea, yo quiero pelear aquí como macho y dice que no, pues ¿quién no entiende? Porque Pedro no entendía, él no conocía, no entendía lo que decía Zacarías. No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. Pedro, él pensaba que era fregadazos, él era macho. Entonces cuando le cortó la oreja a uno y dijo Jesús, ¡hey, alza tu espada! Entonces ahora sí que Pedro dudó. ¿Cómo que alza tu espada? Pues si David era bien macho, pues ¿cómo está esto? Satanás le puso pensamientos ahí, entonces de repente a Pedro se le olvidó, porque se nos olvida. Así es como se nos olvida, o sea. Entonces de repente se le olvidó que unos momentos antes Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, hombre, aunque me maten. Entonces, antes de que cantara el gallo, ya lo había negado 3 veces. O sea, antes del amanecer. Pues yo no sé mucho de eso. ¿A qué horas empiezan a cantar los gallos? No sé, a las 4 o 5 de la mañana. Yo sé que es antes del amanecer. Entonces, lo negó. Entonces, ¿cómo lo atacó? Con pensamientos. ¿Será el Mesías? Y se le olvidó todo cuando le dijo, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Dios escuchó la voz del Padre, cuando le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo. Se le olvidó todo eso. Se le olvidó. Y simplemente dijo, no, este no es el Mesías. Pues, ¿cómo? Es cobarde. No. Y se enojó. Hasta blasfemó. No, hombre, yo no lo conozco. Entonces ya cuando cantó el gallo, fue cuando Jesús le abrió otra vez el entendimiento. Y se acordó lo que le había dicho apenas unas horas antes. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los ángeles en Pedro? Se puso triste y se puso a chillar como un niño. Señor, te negué. Todos me niegan, Pedrito, todos me niegan. Es porque son humanos. Pero Cristo no le reprochó. Pedro, ¿me amas con amor fraternal? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te amo con amor fraternal. Apacienta mis ovejas. Pedrito, sí, Señor. ¿Me amas con amor fraternal? Sí, Señor. Tú lo sabes todo. Cuida mis ovejas. Pero la tercera vez le dice, Pedrito, sí, Señor. ¿Me amas con amor de Dios? Y Pedro se entristeció porque le preguntó,
Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. Pacienta mis ovejas. Cristo no le dijo, ya ves, te dije que me iba. No, Dios no es así, hermanos. Somos nosotros cuando nos apartamos de Dios, cuando somos castigados. Pero Dios sí toma en cuenta si aceptamos. El rechazar a Cristo es orgullo, hermanos. Es orgullo. Es orgullo. Fíjense bien. Yo a veces exagero, pero es para que me lo entiendan. Por ejemplo, si yo le predico a mi padre, apá, mire, la salvación no es por ir a misa, no es por eso. ¿Qué? Mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos fueron católicos y todos iban a misa. ¿Cómo te atreves a decir, no, apá, si no fue, apá? Mire, déjele, digo, cállate la boca, ¿cómo puedes decir que no es así? Eso es orgullo, hermanos. Eso es orgullo. O sea, el hecho de que por generaciones se haya hecho algo de una forma no quiere decir que sea la correcta. Les voy a dar una. Esto viene de un libro del mundo. Está una señora que está cocinando el pavo. Está cocinando un pavo. Entonces una niña muy curiosa le pregunta a su mamá para el día del Thanksgiving, el día de la Acción de Gracias. Le dice, mamá, dice, ¿por qué le cortan las alas? ¿Por qué le cortan las alas al pavo para cocinarlo? ¿Por qué no lo pones o sea, ¿por qué no lo cocinas como toda la gente con todo y las alas con todo Y dice, pues así lo hacía mi mamá. Entonces resulta que ese día estaban 4 generaciones. 4 generaciones. Entonces la mamá va con su mamá y le dice, oye mamá, ¿por qué hacemos el pavo así, sin las alas? Dice, oh, no, pues esa es la receta de la herencia de la familia. Sí, pero ¿por qué se le corta? La verdad no sé, déjale pregunto a mi mamá. Entonces va con la abuelita de ella y le pregunta lo mismo. Y así, entonces están las cuatro mamás. Entonces la más viejita, la tatarabuelita, le preguntaron, oye mamá, ¿y por qué hacías el pavo así sin las alas? Y ella ya bien viejita, ya casi ni se acordaba. Y dice, ay hija, es que con mis tiempos, dice, mi horno estaba muy chiquito y no cabía todo el pavo, se le tenía que cortar las patas para que cupiera. Y resulta que pensaban que era una receta, o sea, resulta que era porque no cabía. Entonces, ya la segunda generación, donde había un horno más grande, lo podía meter todo, pero como lo hacía igual que su mamá, pero no tenía razón de ser. Entonces, el hecho de que algo se esté haciendo mal por mucho tiempo no quiere decir que sea lo correcto. Que Cristo no dijo que era un remanente solamente el que iba a ser bienaventurado. Es un remanente nada más, hermanos. Tenemos que entender. Aunque, ¿cuántos son los hijos de Abraham? ¿Cuántos? A ver si pueden contar las estrellas. Todos van a creer eventualmente, hermanos, todos. Pero después de que pasen todas las plagas. O sea, consumiéndose con la última, que es con la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es para venir a arrebatar todo por lo que Él murió. Todo. Ya lo ganó, pero no lo ha reclamado todavía. Solamente al remanente. ¿Ok? Entonces, primero hay que seguir a Cristo, por eso debemos de predicar a Cristo. Para que si una persona no se arrepiente es porque no conoce a Cristo. Entonces una persona que no se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Predicarle a Cristo una vez más, predicarle el Evangelio. ¿Ok? No es necesario decirle sus pecados se los sabe. Hay que predicarle a Cristo. Entonces una persona
no lo escucha y no lo escucha. Y peor, pecan y pecan y pecan de una manera vergonzosa y siguen predicando los 10 mandamientos. Yo digo, bueno, Dios les tiene cegado el entendimiento y bueno, ese orgullo va a ser quebrantado de una forma o de otra, hermanos. De una forma o de otra. So Jesús nos dice, síganme. ¿Okay? Lucas 14 del 15 al 33. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Aquí estamos los bienaventurados. Entonces Jesús le dijo, si es que seguimos a Jesús y damos fruto. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Fíjense, aquí está la razón de por qué mucha gente no sigue a Cristo. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Anda en los negocios de la vida. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otra razón. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Un recién casado. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Estos son los más propensos a escuchar. ¿Por qué? Porque están pobres, tienen necesidad. Están mancos, tienen necesidad. Están cojos, tienen necesidad. Están ciegos, tienen necesidad. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. A los que llamaron y rechazaron a Jesús, no comen la cena. Las bodas del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando dice su propia vida, no quiere decir que Cristo te va a decir, a ver, vente y vamos a suicidarnos tú y yo solos. No está diciendo eso. Está diciendo el que no sacrifice su vida de placer. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar para ti, para que te compres una casota, un carrote y tengas una mujer sota y todo lo grandote? No, tienes que sacrificar tu vida para tus placeres y entregárselo para las necesidades de tus hermanos que tienen necesidad. Para predicar a Cristo. Y cuando tienen a Cristo pueden tener paz, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, aquí pareciera que Cristo está contradiciendo el mandamiento de honrar a los padres. ¿Ok? Aquí pareciera que estuviera contradiciendo, pero no. La ley es espiritual, hermanos. Es espiritual. Ok, ¿quién es el padre de este mundo? Satanás. Tienes que aborrecer a Satanás para poder seguir a Cristo. Cristo nos llama cuando somos hijos del mundo. Él vino a salvar el mundo. ¿Quiénes son los que gobiernan el mundo? Satanás y sus demonios. Entonces, ¿a quién tienes que aborrecer? A Satanás y sus demonios, que son los que te hacen hacer malas cosas. Los hermanos en Satanás, ¿quiénes son? Los que andan haciendo maldades. Y todos venimos de ahí. Entonces tenemos que aborrecer el mal. El que no lleva
su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oye, tenemos que cargar una cruz. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cómo podemos acabar la obra si tenemos a Jesús? Solamente con Jesús. Sin Jesús no podemos terminar la obra, hermanos. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee en el mundo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, fíjense, hermanos, si yo con esto termino. Nosotros, carnalmente, amamos a nuestras familias. Pero, Cristo es el dador de paz. Cristo es el dador de la vida. Entonces yo no me puedo preocupar más por mis hijos que Cristo. Yo no puedo amar más a mis hijos que Dios. Entonces Dios me dice, olvídate de tus hijos. Tus hijos quieren cosas. Quieren iPhone, quieren esto, quieren el otro, y te van a tener trabajando ahí como esclavo ahí para que ellos se sientan importantes y anden presumiendo las cosas ahí. Tú trabaja para mí, para que les hables de mi testimonio a tus hermanos, para que ellos puedan tener paz. Entonces, al hacer esto, para trabajarle al Señor, el Señor va a tener cuidado de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen su tiempo de vanidad también. Todos lo tenemos. El Señor no llama a una persona y ya toda la vida es. No, o sea, hay un periodo de vanidad. Podemos de niños escuchar el Evangelio, ir a la iglesia, congregarnos, escuchar a Cristo, pero llega un tiempo donde nos apartamos, nos vamos al mundo, porque todos negamos a Cristo. Y ya cuánto tiempo de que nos apartamos para que Cristo nos rescata, hay un periodo de tiempo. En mi caso fue muchos años, muchísimos años, fueron décadas para yo seguir al Señor. Y de hecho yo estuve muchos años sin obedecer porque no entendía. Entendía poco, pero no lo entendía todo. Porque yo me sentía indigno de predicar a Jesús. Yo me sentía indigno. Entonces ya eventualmente, por eso les digo, primero sigan a Jesús y ya Jesús les va a ayudar, ya el Espíritu Santo les va a ayudar a arrepentirse, el Espíritu Santo les va a conducir a Jesús y teniendo a Jesús pueden amar a su prójimo. ¿Cuál es la mejor forma de amar a su prójimo? Predicando a Jesús. Esa es la mejor forma de amar. La mejor forma de amar a tu prójimo es predícales a Jesús y ora por ellos. Esa es la mejor forma de amar. Pero tienes que estar seguro que Jesús está en ti primeramente, porque tú no puedes predicar a un Jesús que tú todavía no conoces. Esa es la diferencia. Un neófito no puede enseñar o no puede liderar una iglesia. No puede. Pero una persona que ya conoce a Jesús va a poder hacer el trabajo que Cristo lo puso a poner. El Señor dijo, multiplíquense. Si el Señor quiere, vayan y hagan discípulos. Yo aquí estoy haciendo discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Conocer a Jesús y después predicar a Jesús. Y al mismo tiempo que Jesús se forme en ti. Que Jesús se forme en ti. Entonces, en la medida que estamos haciendo eso, estamos trabajando en el reino de Dios, estamos dentro del reino de Dios y por lo tanto estamos comiendo leche, miel y bebiendo leche y comiendo miel. Entonces podemos glorificar a nuestro Padre Dios. Podemos ir de gloria en gloria.
Creo que ya hice un estudio. El siguiente va a ser de gloria en gloria, algo así. ¿Cómo es que glorificamos a Dios verdaderamente? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿ok? La paz de Cristo, el amor de nuestro Padre Dios esté con todos ustedes, hermanos.